¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Soy Contreras García Mauricio, del grupo 4401 de Balances de Materia y Energía, y impartida por el profesor Everardo Antonio Feria, de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Y les quiero compartir con ustedes el siguiente problema de balance de materia en cristalización. Entonces vamos a ver el problema. Dice que, bueno, es este el problema. Dice que hay que determinar la cantidad en kilogramos de cloruro de sodio que se cristaliza. Si 2.200 kilogramos de disolución saturada de cloruro de sodio en agua se enfría de 90 a 10 grados Celsius. Es lo único que nos dice el problema. Entonces vamos a ver cómo empezamos a resolver este problema. Bien, entonces tenemos aquí el siguiente diagrama del problema. Tenemos esto que, pues, representa en este caso o simula la recristalización. O en pocas palabras, esto podría simular lo que es un vaso de precipitados. Se lo vemos de esa forma. Bien, entonces, aquí va a entrar lo que es una corriente, a la que nosotros vamos a llamar la corriente 1. Esta corriente 1 se va a llamar flujo de masa inicial. Y vamos a tener lo que es una corriente. Una corriente 2, si la vemos de esa manera, que se va a llamar flujo de masa final. Es decir, tenemos masa inicial, masa final, y una tercera corriente que se va a llamar flujo de masa de los cristales. Entonces, ¿qué nos pide el problema? ¿Qué nos pide el problema? Decía que hay que determinar la cantidad en kilogramos de cloruro de sodio que se cristaliza. Es decir, nos preguntan por la corriente de los cristales de cloruro de sodio. Si tenemos 2.200 kilogramos de una disolución saturada de esta sal en agua, y si enfriamos eso de 90 a 10 grados Celsius, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en el fondo se va a precipitar y vamos a obtener lo que son cristales de la sal. Entonces, bueno, analizamos lo que es el diagrama y aquí vamos a ver que tenemos una corriente de entrada y dos corrientes de salida. Entonces, planteamos un balance global, recordando que balance global es igual a entradas que salidas. Entonces, el balance queda como la masa inicial es igual a la masa final más la masa de los cristales. Bien, entonces hay que ir en este caso anotando los datos que nos brinda el problema. Por ejemplo, en la masa inicial nos da datos y efectivamente nos dice que empezamos con una disolución saturada de 2.200 kilogramos. Entonces, la masa inicial es de 2.200 kilogramos. La fracción de la masa inicial, en este caso para el agua, no la conocíamos inicialmente y acá no la conocíamos. Ahorita les explico de dónde salieron estos números. Bueno, y en la corriente final tenemos lo que es el flujo de la masa final, ¿no? Que aquí pues no nos dice absolutamente nada. Y tenemos lo que es la masa de los cristales, el flujo que lleva la masa de los cristales, que bueno, como solamente va a contener cristales, pero cristales de qué especie química, de cloruro de sodio, ¿no? Entonces, es por eso que le corresponde una fracción básica de 1, porque es un único componente, en este caso, cloruro de sodio. Bien, entonces, si analizamos el problema, podemos decir que a simple vista, pues, no podemos resolver nada, pero sí. Porque, a ver, inicialmente no me daba esto. No me daban las fracciones básicas de esto, ni las fracciones básicas de la masa final. Entonces lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Para conocer las fracciones básicas nos tenemos que apoyar de las tablas de solubilidad del cloruro de sodio a diferentes temperaturas. Entonces por eso que puse aquí. Nos vamos a auxiliar de la solubilidad para el cloruro de sodio a diferentes temperaturas. Entonces, bueno, acá lo tengo. Datos. Me dan una temperatura inicial que es de 90 grados Celsius y una temperatura final que es de 10 grados Celsius, es decir, de 90 a 10 grados Celsius. Entonces, si eso lo investigamos, obtenemos en la literatura a partir de la literatura de la bibliografía que la solubilidad que va a tener
el cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua a estas temperaturas en específico es la siguiente. La solubilidad a 90 grados es de 39 gramos de cloruro de sodio por 100 gramos de agua. A 10 grados Celsius, la solubilidad va a ser de 35,8 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua. Bien, entonces, teniendo esto, con los datos de la temperatura y la solubilidad, vamos a poder conocer lo que son las fracciones mágicas que no conocíamos, tanto para la masa inicial, para la masa final. Entonces, bueno, ¿esto cómo se va a calcular? Esto se calcula de la siguiente manera. Tenemos lo que es la fracción másica para el cloruro de sodio en la masa inicial, que se va a calcular como la solubilidad del cloruro de sodio dividido entre la masa del agua más la masa del cloruro de sodio. Y por esto resulta lo siguiente. Lo que es la masa del cloruro de sodio inicial es igual a 39, ¿no? Porque es la solubilidad del cloruro de sodio a 90 grados Celsius y la solubilidad es de 39 grados Celsius. Entre o dividido entre lo que es la masa del agua a partir de la fórmula, que son de 100 gramos, más la masa del cloruro de sodio, es decir, los gramos de la sal, más 39. Entonces, bueno, y esto resulta 39 entre 139. Y esto resulta a la vez que la fracción másica para la masa inicial del cloruro de sodio, al realizar lo que es este cociente, resulta que es de 0,2806, que es lo que tenemos acá. Ya calculamos la masa inicial, la fracción de la masa inicial para el cloruro de sodio, que es de 0,2806. Por ende, enseguida podemos calcular lo que es la fracción másica del agua por diferencia. Entonces, esto resulta, al restar 1 menos 0,2806, resulta 0,7194. Bien, ya conocimos estas dos fracciones mágicas. Ahora lo que sigue es conocer las fracciones mágicas para la masa final, puesto que vamos a verlo de la siguiente manera. Aquí en el diagrama, esta línea negra me va a representar, digamos que el nivel de agua de la disolución saturada. Entonces, esto se enfría, esto está a 90 grados Celsius. Esto va a estar a 90 grados Celsius. Esto se va a enfriar y por ende va a disminuir el volumen de la disolución que me representa esta otra línea negra. Aquí es cuando se enfría la disolución saturada y llega a 10 grados Celsius. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, por ende, como es una disolución saturada, se va a comenzar a formar lo que son los cristales, es decir, un precipitado, porque como tal, por teoría, por definición, vemos que el cloruro de sodio tiene una mejor solubilidad cuando elevamos la temperatura. Y a medida de que se va enfriando, la solubilidad del cloruro de sodio pues disminuye, que es lo que podemos observar acá. Vamos a borrar esto. ¿Qué es lo que podemos observar acá? Al tener una temperatura mayor, su solubilidad aumentó. Al disminuir o al descender cada vez esa temperatura, va disminuyendo la solubilidad de la sal y por ende tiende a formar cristales, un precipitado. Bien, entonces una vez que hemos explicado esto, aquí en esta línea de color naranja me va a representar los cristales del cloruro de sodio, es decir, el precipitado que va a estar dentro de la disolución cuando se enfría a este nivel. Ujú. Bien, entonces, bueno, ahora calculamos las fracciones mágicas para el agua y la sal en la masa final. Esto, ¿cómo lo hacemos? De la misma manera como lo hicimos. Esto va a quedar así. La fracción, por ejemplo, la fracción mágica del cloruro de sodio en la masa final es solubilidad, es lo mismo, solubilidad de la sal entre la masa del agua más la masa del cloruro de sodio. Y esto a su vez resulta, sustituyendo únicamente, la solubilidad del cloruro de sodio a 10 grados Celsius. Es de 35,8 que lo sacamos este dato de aquí de la tabla de la bibliografía.
dividido entre lo que es la masa del agua de la fórmula, que son 100 gramos, 100 más los gramos de cloruro de sodio, 35,8. Y esto a su vez es 35 entre, sumamos esto y resulta 135,8. Y esto a su vez resulta que es de 0,2636 al realizar lo que es este cociente. Entonces, la fracción másica de la sal en la corriente de masa final es de 0,2636 y eso lo ponemos acá, de 0,2636. Por ende, podemos conocer por diferencia la fracción másica del agua en el flujo final, de la masa final. Es 1 menos 0,2636 y esto resulta 0,7364. Bien, ya conocemos todas las fracciones másicas. Por ende, para completar nuestro balance de materia, pues nos compete conocer lo que son los flujos másicos. Y por ende, principalmente, lo que nos pide el problema es determinar la cantidad en kilogramos del precipitado, o sea, de los cristales. Nos pregunta por la corriente C de cristales. Bien. Que bueno, aquí lo podemos ver, mira, finalmente por diferencia se conocen las fracciones másicas para el agua, ¿no? 1 menos 0,2806 y la fracción másica del agua en la masa final es de 1 menos 0,2636. Bien, ¿qué es lo que expliqué acá arriba? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ahora, se tenía el balance global que habíamos planteado anteriormente, que entradas es igual que salidas. Nuestras entradas únicas van a ser la masa inicial y nuestra salida es la masa final más la masa del precipitado o de los cristales. Entonces, por ende, el balance queda de esta forma. Bueno, haciendo un balance por componentes, de este balance global deriva en el siguiente balance, que es por componentes. Por ejemplo, ¿tenemos cuántos componentes? Tenemos dos especies químicas, agua y sal. Entonces, el agua va a estar en la masa inicial y en la masa final. Y el cloruro de sodio va a estar en la masa inicial, en la masa final y en la masa de los cristales, ¿no? Porque el precipitado, que es sal, ¿no? Bien, entonces, observamos este balance por componentes y nos damos cuenta que la ecuación más fácil para resolver es la ecuación que corresponde a ser la del agua. Esta. Esa que tenemos aquí. Ujú. Bien, entonces borramos esto. Entonces, de esto se va a derivar a lo siguiente, despejando la masa final de la ecuación del agua, es decir, de esta primera ecuación. Quedaría entonces, bueno, esta ecuación se copia y la traemos para acá. Y esto a su vez resulta, despejando la masa final, va a quedar como masa final es igual a la masa inicial por su fracción másica entre lo que es la fracción másica de la masa final. Y esto a la vez, sustituyendo, resulta como la masa final es igual a la masa inicial, que nos daba el problema, que es de 2.200 kilogramos, por su fracción másica inicial, que es de 0,7194, dividido entre 0,7364. Al resolver lo que es esta operación, resulta que la masa final es de 2.149,2124, redondeándolo a 4 decimales. Bien, entonces, así es como quedaría nuestro balance. En la masa inicial empezamos con 2.200 kilogramos, en la masa final con 2.149,21 y en los cristales es de 50,78, redondeándolo a 4 decimales. ¿Por qué? Bueno, ¿de dónde saqué esto? Pues muy fácil. Esto lo saqué del balance global. Ya conocemos este y este. Entonces, pues únicamente nos toca conocer lo que es la masa para los cristales. Por ende, toca decir que la masa final más la masa inicial, es decir, 2.149,21 más 50,788 resulta 2.200 kilogramos. Entonces, es decir, que hemos terminado nuestro balance de materia. Y quedaría de esa forma. Listo, bueno. Entonces, una vez que ya hemos hecho esto,
Aquí, por ejemplo, podemos modificar este valor y automáticamente vamos a poder conocer los flujos para la masa final y la masa de los cristales. Vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, aquí teníamos 2200, ¿no? Pero supongamos que no quiero 2200. Ahora quiero empezar a trabajar con 1000 kilogramos por hora, no lo sé. Ponemos Enter y vemos que automáticamente cambian lo que son los flujos. Ujú. Entonces aquí podemos agregar lo que es cualquier valor másico y en automático va a funcionar el simulador. Por ejemplo, que sea de 755 la entrada y cambian en automático nuestros valores para la masa final y para la masa de los cristales. Y podemos observar pues que sí funciona de manera adecuada nuestro balance de masa en este simulador. Espero que me hayan entendido y nos vemos para la próxima para seguir viendo lo que son más problemas de balance. Gracias.